Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de 30 minutos con Zaira. Y bueno, el día de hoy, como dice aquí nuestro título, nuestro titular, el día de hoy vamos a hablar acerca del Día de los Maestros. Vamos a hacer también un homenaje a esta labor docente tan importante para el cambio social que tanto anhelamos y que si bien es cierto, venimos haciendo de repente recuentos, análisis de la política y del acontecer diario, de malas noticias en su mayoría, porque sabemos que estamos en tiempos de dictadura, pero también es necesario hacer un pequeño paréntesis para poder también nosotros hablar y darle un homenaje respectivo a los docentes que todos los días desde las aulas no tan solo imparten conocimientos, sino también principios, valores y son agentes, por supuesto, transformadores para este cambio social que nosotros tanto buscamos y anhelamos legítimamente, ¿no? Entonces, hoy día vamos a hacer un pequeño análisis político porque tenemos a un referente político que hoy por hoy se encuentra secuestrado por esta élite mafiosa, esta élite antidemocrática y que no aceptó haber perdido democráticamente en las urnas frente a un maestro rural, un rondero, un campesino, un hombre del pueblo y un pueblo profundo, y bueno, en esta cuestión de la disputa por el poder, han roto con el tablero, patearon el tablero e instalaron una dictadura que tiene sobre los hombros 50 asesinados producto de las protestas, producto de este nuevo establecimiento normativo y supuestamente legal que lo hicieron a la fuerza, a las patadas, violando la Constitución y las leyes, ¿no? Entonces, de eso vamos a hablar el día de hoy, pero antes de profundizar, porque vamos a hablar del presidente, de los maestros, de la bancada magisterial, del movimiento sindical, de los docentes, vamos a profundizar bastante, no tan solo vamos a dejar ahí, también hay que hablar, por ende, de la educación de los chicos, hay que hablar acerca de este derecho que le es negado a la mayoría de los peruanos, ¿no? Entonces, antes de empezar, como siempre, vamos a iniciar obviamente mencionando o bueno, dando a conocer algunos comentarios. Tengo que agradecerles a todos por sintonizar el programa porque el último programa que hice de análisis político electoral de cara a las elecciones del 2026 ha tenido muy buena repercusión. Me parece que ya está superando las 21.000K, las 21.000 vistas y bueno, eso sin duda alguna me motiva a continuar haciendo estos pequeños videos, ¿no? De análisis de la coyuntura desde una mirada política distinta, ¿no? Rebelde, una mirada política de esperanza también porque no podemos creerle a la prensa hegemónica cuando relata la noticia porque sabemos que lo hacen adrede, maquilladamente, lo hacen propaganda más que otra cosa y no informar a los peruanos y respetar su derecho a la información. Así que vamos a ver algunos de los comentarios por aquí. Ahí está. A ver, vamos a pasarlo por acá. Dice Rebeca Guerra. Ok, la usuaria dice, gracias Zaira, me gusta tu programa. Hace muy poco te pude encontrar y sigue tu programa. Te felicito por darnos a conocer la realidad de nuestro país. Dios bendiga tus días. Muchas gracias. Muchas gracias Rebeca. Igualmente bendiciones para ti. Y nada, esto lo hacemos como una expresión más, ¿no? Del amor a nuestro pueblo y porque hay que dar la batalla comunicacional y hay que disputar la opinión pública y en eso es lo que todos aquellos que nos llamamos patriotas, políticos, dirigentes o que queremos el cambio y la transformación social tenemos que hacer. Es un deber informar con la verdad y por supuesto ir aclarando panoramas para no caer en las trampas de la dictadura, de estas mafias que día a día están tratando de confundir a nuestra población. Así que vamos a leer otro comentario por aquí. A ver, vamos a ver. Ahí está, dice Elías, nos escribe, correcto, correcto, vamos a jalar la palanca del inodoro y mandamos al desagüe todas esas leyes corruptas, a todos esos contratos ley que no tienen legitimidad de respaldo del pueblo peruano. Por supuesto que sí, ya yo en su momento, ¿no? Hace un par de días que hemos hecho este video del análisis político electoral, creo que ha quedado bastante claro que lo que más le interesa ahorita, la agenda número uno de esta derecha, de esta derecha que está en el poder, ¿ok? Con la marioneta que tienen en Palacio, es romper la alianza convocada por el presidente Castillo. Ese es el punto número de agenda de ellos. Entonces el pueblo tiene que estar claro y no hacerle el juego a esta derecha
que quiere romper con el movimiento social, que quiere romper con la verdadera coalición patriótica, política y social, que puede realmente darles la sorpresa y vencer en las urnas democráticamente. Así que nada, por supuesto hay que jalar la palanca y la mejor manera de hacerlo no va a quedar tan solo con una victoria electoral, lo repito, hay que transformar el país, hay que hacer la constituyente y hay que luchar por una nueva constitución como lo venimos haciendo ahora y de un porrazo todos estos paquetazos que nos han ido metiendo a lo largo de estos 3 años, toditos se van a ir al desagüe, ¿no? Y de pasadita también acabamos, sepultamos la constitución de la dictadura y le damos paso a nuevos tiempos, a un nuevo contrato social y a los derechos bien ganados de todos los peruanos porque hemos sufrido mucho y hemos luchado y seguimos haciéndolo y será la constituyente en donde se debatan los puntos importantes de la agenda nacional de diferentes sectores, de nuestro país pluriétnico, de las diferentes voces de todo nuestro país y será en debate en acuerdos reales la nueva o la nueva república que queremos para nuestros hijos, ¿no? Así que nada, muchas gracias Elías, igualmente gracias por sintonizarnos y también vamos a ver por aquí otro comentario más. Vamos a ver acá. Nos dice Jorge Vázquez Mendoza. Dice, buenas noches, Zaira. Es nuestro deber garantizar alianza de los verdaderos representantes del pueblo. Por supuesto, yo pienso particularmente, y de hecho también vamos a hablar hoy día en el programa, acerca de las traiciones, ¿no? Porque traidores, comenzando por Dina Boluarte, que es el ser más despreciable, creo yo, el traidor o la traidora, es un enemigo que puede revertir, puede destruir en un segundo todo lo que se ha avanzado en diferentes materias. Puede destruir un proyecto político. Por ejemplo, Dina Boluarte lo ha hecho con el proyecto político originario, ¿no?, del pueblo, con su representante de Pedro Castillo, y les bastó 3 años para destruirlo todo y no tan solo remontarnos al año 2021, sino remontarnos hace varios años, ¿no? Hace varios años atrás, en todo tipo de materias, y bueno, es lo que voy, ¿no? Es peligrosísimo el no identificar a tiempo a los oportunistas que terminan convirtiéndose en traidores de las propuestas políticas o de las banderas políticas y sociales que levantan, ¿no? Entonces vamos a hablar también de los traidores porque sí, también han habido malos elementos, han habido traidores dentro de el magisterio y que de eso vamos a hablar hoy día, porque claro, el golpe vino por supuesto, con repartija de por medio, vino con intereses. Y los traidores, que tan solo tienen proyectos personalistas, que son oportunistas, que no tienen realmente bandera ni principios revolucionarios, caen muchas veces en el interés propio, caen en eh, la ambición del poder, ¿no? La ambición del dinero. Y eso le cuesta al movimiento social y al país, a la población en general, no tan solo la gente que simpatizó con Pedro, que votó por Pedro Castillo, no, a la ciudadanía en general le cuesta, pero le cuesta, es un precio muy alto, es un precio muy alto el que estamos pagando. Pero claro que sí, vamos a, por supuesto, promover la alianza de los verdaderos patriotas, pues, ¿no? Porque hay que hacerlo esta vez con todas las cosas que hemos aprendido y con todas las caretas de todo medio mundo que se ha quitado en todo este proceso de lucha que ha sido por hacer respetar el voto de la gente, pues hay que hacerlo ahora con los verdaderos hijos del pueblo, ¿no? Porque ya están identificados aquellos que traicionaron a nuestro pueblo. Entonces, por supuesto, la alianza tiene que ser impulsada y creo que esa responsabilidad y eh, esa necesidad la sabe muy bien el presidente Castillo y pienso de que, por supuesto, está dentro de la evaluación de cuadros políticos para esta nueva contienda electoral. Bien, entonces, dicho esto, no, ya vamos a empezar a profundizar, pero antes también quería, a ver, por acá compartirles, porque es muy importante no tan solo que apoyen a la Zairita con likes, con compartir, por supuesto que eso nos ayuda a llegar a mucha gente. Los grupos de WhatsApp, ojo, no son una red social, los grupos de WhatsApp son medios de difusión. Y por supuesto que cuando nosotros hacemos el trabajo de descargar este video y compartirlo en un grupo de WhatsApp, estamos rompiendo con el cerco mediático. No saben el poderoso instrumento de mensajería que es el WhatsApp. Podemos mandarle a la familia, a los grupos, en fin, tenemos que enviarlo por todos lados este video para que llegue a la mayor cantidad de personas y de esta manera vayamos haciendo
cultura popular, vayamos haciendo este ejercicio de memoria colectiva continuamente, ¿sí? Entonces, bien, voy a también a compartir acá porque mencionaba de que no tan solo debemos quedarnos en lo de compartir el video, sino también para aquellos que deseen pueden dar un paso más y apoyar a este canal de YouTube a que continúe en este objetivo de ir difundiendo y de ir contando y hablando la verdad, ¿no? Es por eso que acá les quiero enseñar cómo se pueden unir al canal. A veces me han preguntado en el chat de comentarios, Erita, ¿cómo es eso? Yo no entiendo, yo ya me suscribí a tu canal, pero ¿cómo es eso de unirme al canal? Bien, entonces aquí les estoy pasando, ¿no? Ahí está, ustedes van a la página principal de Zaira Arias, ¿ok? A la página principal y hay una opción donde dice unirme, ¿ok? Ahí en donde dice unirme, ustedes le van a dar clic, bien, le van a dar clic. Vamos a cargar acá esto. Y ahí le va a salir estas opciones, ¿ya? Les va a salir estas opciones para que también ustedes, si así lo desean, puedan colaborar directamente con este programa, ¿sí? Entonces, ahí les estoy compartiendo también, porque es importante que sepamos manejar ya, ¿no? Estos detallitos, yo también sufrió un montón. Bien, ahí está. Únete a este canal, dice, ¿no? Me gusta Zaira Arias, quiero apoyar a Zaira Arias y estoy con Zaira Arias. Entonces, una vez que se unan al canal, por supuesto, vamos a hacer un grupo, una comunidad un tanto más íntima y por supuesto que vamos a tocar diferentes puntos de agenda que ustedes deseen tocar, ¿no? Entonces, nada, dicho esto, vamos a profundizar entonces el día de hoy porque el presidente Castillo ha dado un mensaje por el Día del Maestro a todos sus colegas, ¿no? Porque recordemos que el presidente ha sido maestro de una escuela pública rural en Chota, ¿no? Y bueno, él ha sido docente por 24, 25 años, me parece, de su propia vida, ¿no? Ha compartido las aulas en las partes más alejadas del país, en donde pues sabemos perfectamente que los maestros desde hace mucho tiempo vienen luchando por mejoras salariales, vienen luchando por el pago de la deuda pública, vienen luchando también por el derecho de nuestros hijos a recibir una educación de calidad y no como la que tenemos hoy en día con colegios que se van cayendo, con colegios que no tienen agua, con colegios que no tienen internet, con colegios que no tienen centros de cómputo, con colegios que no tienen un programa de alimentación y los niños pues muchos están desnutridos, pero están ahí sentados, ¿no? En las aulas y eso lo conoce directamente el maestro y es por eso que yo siempre menciono que es una labor muy grande, o sea, para eso hay que tener vocación, es algo así como que, oye, como cuando encuentras a un médico trabajando 72 horas continuas y exhausto después de una operación o después de su jornada laboral, porque aman esa profesión, aman esa carrera y no es para menos. El docente igualmente para elegir la carrera de la docencia tiene que amar su carrera, tiene que amar su carrera y sobre todo en tiempos en donde hay un pensamiento hegemónico de crear o de tener una proyección de vida en función a cuánto va a rendir la carrera o el oficio que tú vas a ejercer, que tú vas a dar, vas a contribuir a la comunidad, ¿no? Entonces, para ser docente, para iniciar, para empezar, hay que ser, creo yo, un patriota muy, pero muy dado al servicio público, ¿no? Al igual que los médicos. Es muy loable esta carrera y vamos a hablar de eso porque hoy día le vamos a hacer un homenaje y que no tan solo debe quedar en una fecha de saludos, en que, bueno, vamos a comprarle, ¿no? Un regalito al docente, no, no, es un recordatorio de la lucha por la educación pública y esa es una trinchera innegociable. Y es por eso que el presidente no tan solo ganó con una propuesta radical en función a la educación, mientras otros proponían, sí, que mira, que vamos a aumentar las vacantes, sí, que vamos a mejorar los colegios, sí, que vamos a llevarle agua a los colegios, que nunca lo han hecho, lo prometieron desde siempre, nunca lo hicieron. El presidente Castillo, con la propuesta de país que él planteaba, iba más allá, vamos a aumentar el presupuesto público al 10% del PBI para la educación. Con eso vamos a pagar la deuda pública a los maestros, le vamos a reconocer su trabajo
cambiando la escala salarial, otorgándole salarios dignos. Vamos a democratizar la universidad superior, es decir, se iban a abrirse las puertas a las universidades. Es decir, había toda una propuesta real de cambio, una propuesta revolucionaria de cambio en materia de educación, no como los paliativos que nos hacen ver algunos, ¿no? Entonces, muchos maestros que lucharon con Castillo, y esto se viene y se remonta desde el año 2017 hasta mucho más antes. Claro, en el 17 explota esto porque ya era una cuestión inviable, o sea, era demasiado maltrato al magisterio peruano, a los docentes del Perú, y eso revienta. Pero los docentes hasta el día de hoy, a pesar de tantas luchas y también a pesar de las victorias conseguidas y a pesar también de haber logrado que uno de sus colegas, uno de sus representantes logre el máximo escalafón dentro de el servicio a la población, que es la del presidente de la República, aún siguen hoy muchos maestros resistiendo la precariedad, siguen resistiendo la persecución, como en el caso del presidente Castillo. Muchos maestros que están sindicalizados siguen sintiendo la persecución del terrorismo, que son terrucos, la estigmatización. Y también hay que mencionar que también viene de los maestros de base, porque estamos hablando de los maestros de base, los maestros de los colegios, sí, la profesora, el profesor de tu hijo en el nivel inicial, primaria, secundaria, universitario, siguen sintiendo y siguen viviendo en carne propia la traición de quienes se disfrazan de magisteriales y de los que siempre se han disfrazado de magisteriales, pero luego se venden al régimen de turno. En esta oportunidad se han vendido al régimen de Dina Boluarte y la magia congresal aquellos docentes que acompañaron al presidente Castillo. Podríamos decir todos, no son todos, pero sí han sido la gran mayoría de docentes y que nos debe llevar a una reflexión profunda porque, como repito, el país ya no está para más traiciones. Entonces, más allá de un trabajador público, un docente es un formador de conciencia. Es por eso que lo entendemos y es por eso que para la derecha reaccionaria, mentirosa, traicionera, antidemocrática es muy peligroso la función del docente. Es por eso que el docente vive perseguido. Es por eso que el docente vive con sueldos de miseria. Es por eso que el docente vive sin estabilidad laboral. Es por eso que el docente sigue siendo un flanco, un objetivo de destrucción ante la opinión pública por parte de los medios y de las élites acá en el Perú, porque es el puente entre el Estado y nuestro pueblo. Es el puente y es la puerta para abrir un cambio social importante en el país. Vamos a rescatar de la historia, por ejemplo, a José Carlos Mariátegui, ¿no? Uno de los fundadores de la educación popular, él que fue autodidacta, le dedicó su vida, gran parte de su vida, a la educación popular, a dejarnos sus escritos, sus pensamientos que estaban adelantados a la época, pero que han nutrido mucho el consciente de nuestro pueblo. A los maestros, por ejemplo, de las rondas campesinas, a los maestros de las escuelas rurales, la historia los rescata porque sí ellos tienen un papel importante y preponderante en nuestra verdadera historia, pues no la que nos han contado, ¿no? Entonces, yo tengo que primero también agradecer, ¿no? A mis docentes. Yo soy, salí de un colegio público y bueno, he tenido a docentes muy valiosos y que, por supuesto, ¿quién no puede agradecerle al docente la formación recibida, ¿no? Y pienso de que los docentes en las escuelas públicas en nuestro país lo dan todo, o sea, lo dejan todo, literalmente. Y no están pero tan inmiscuidos realmente con el poder político como sí lo están, por ejemplo, en las universidades, en el nivel educacional terciario. En cambio, en las escuelas públicas de los primeros niveles, primario y secundario, podríamos hablar de docentes que aman su profesión, aman su carrera y más allá de una cuestión laboral, como repito, de ser un funcionario de público, hay una cuestión de querer transformar y ayudar a la población mediante la educación, porque saben que la educación libera. Entonces, por supuesto que el docente cambia vidas y por supuesto que el docente va a continuar peleando por el derecho de sus alumnos a tener un futuro. Y bueno, entonces aquí como que ya vamos ingresando al tema principal que es el mensaje del presidente, este saludo, este llamado a la lucha del profesor Castillo, en donde empieza primero él identificándose, ¿no? Porque ellos han querido que Castillo renuncie a su originalidad, que renuncie a sus raíces, que renuncie a sus ideas, que renuncie a su verdad y no lo han podido hacer.
Y él continúa en esa línea de verdad y en esa línea de consecuencia, y es por eso que cuando se dirige a los docentes y al pueblo en general, dice, yo soy maestro rural, nunca va a negar sus orígenes, soy campesino, cholo, rondero, y nunca dejaré de serlo, aunque me persiga la injusticia. Un mensaje potente porque cuando la derecha lee esto le sale ronchas, ¿no? Le sale ronchas, porque repito, el docente es un objetivo clave de ataque de la derecha porque saben el rol tan importante para el cambio social de docente. Entonces, a Pedro Castillo le podríamos decir, por supuesto, que es uno de los pocos políticos, creo yo, de carne y hueso, que no es un político de cartón, de escritorio, no es un político que llegó con el apoyo del empresariado, de la banca, no es un político que llegó de la aristocracia peruana o de incluso hasta de la academia peruana, no es un político que no es de cartón y que viene de una escuela rural y que logró una victoria enorme para el pueblo sin este tipo de aupajes mafiosos, cuestionados, y que sabemos perfectamente que nunca dan puntadas sin hilo, ¿no? Siempre están persiguiendo intereses de grupo, intereses de clase, intereses personales, individuales, más no está el interés genuino de querer desarrollar nuestro país. Entonces, Castillo sí, pues el maestro rondero, ¿no? El campesino, ¿no? Para que le salga más ronchas, llegó sin empresarios, sin plata, sin los Estados Unidos, sin padrinos de la CONFIEP, ¿no? Y sin el apoyo, por supuesto, de la prensa mercenaria, ¿no? Entonces, era un candidato en el 2021 que la iba a romper por lo que él era. Más allá de lo que él propusiese, lo que él era. Él ha sido y es y sigue siendo y será por siempre parte de nuestro pueblo, un luchador más de nuestro pueblo. Y bueno, vamos a profundizar un poco más porque nuestro país tiene más de 500.000 docentes y más de 200.000 docentes son contratados, es decir, no son nombrados, están cobrando sueldos diferenciados, más bajos por supuesto que los nombrados, no tienen estabilidad laboral. Y bueno, esa ha sido una de las luchas principales del presidente Castillo, él ya siendo presidente. ¿Y por qué menciono esto? Porque también hubo otro personaje dentro de su gobierno, que fue Carlos Gallardo, primer ministro de Educación de Castillo, y que de hecho falleció en el 2022. Él impulsó conjuntamente con el gobierno una nueva ley de la educación, una nueva ley general de educación, en donde se reconociese, por supuesto, el derecho no tan solo de los alumnos, sino también los derechos laborales de los docentes. Y de hecho, se pretendía darle una mirada más democrática al ejercicio de la docencia, ¿no? ¿Por qué vamos a diferenciar entre contratados y nombrados? ¿Por qué hay esa diferencial? ¿Por qué hay más derechos para unos y por qué hay menos derechos para otros, ¿no? Entonces, por ahí empezaban los cuestionamientos, una ley que hicieron y que impulsaron desde el gobierno, pero como todas las cosas que hizo Castillo, todo terminó yendo al archivero del Congreso espurio y golpista que tenemos. No querían discutir acerca de nada, ¿no? Mucho menos de la educación. Que democratizarla, peor, ¿no? Peor. No querían discutir absolutamente nada. Pero dentro incluso del poco y del breve tiempo del presidente Castillo, y ahí quiero de repente detenerme para colocar, a ver acá, una imagen de apoyo. Vamos a ver si puedo colocar una imagen de apoyo. Vamos a ver si puedo colocar una imagen de apoyo, ¿no? Vamos a ver. Bueno, ahí está. Vamos a colocar una imagen de apoyo porque estamos hablando del presidente Castillo. Tiene que estar el presidente Castillo aquí en primera plana. En su breve gobierno hizo muchas cosas que nadie, por supuesto, lo va a reconocer jamás. No existió, no hizo nada, pues, ¿no? Para algunos no hizo nada. Pero de verdad Pedro Castillo hizo mucho por los docentes y los maestros. Por ejemplo, otorgó bonos, en este caso de escolaridad, de 400 soles a docentes y auxiliares contratados, porque repito, esta ley que rige en materia laboral de la situación laboral de los docentes es discriminatoria, ¿no? Y en un país donde los docentes pues tampoco nos sobran, ¿no? Nos sobran docentes, ¿no? Hay incluso déficit en diferentes escuelas, hay incluso docentes que tienen que hacer varios cursos para poder suplir, ¿no? La plana educativa.
otorgarle derechos, porque no son beneficios, no es un bono, no es un extra, no, derechos, como por ejemplo la escolaridad, creo que ha sido algo importante y este sector lo agradece, ¿no? Y este bono de escolaridad de 400 soles a docentes y auxiliares contratados, por supuesto que palió en gran sentido eh, este desfase o esta inequidad dentro del mismo sector magisterial, ¿no? Igualmente anunció y dio bonos por única vez de 950 soles para docentes, para auxiliares, incluso para los docentes de la educación superior, 1.200 de bono. Pagó la deuda social, destinó 1.000 millones de soles para el pago de la deuda social a los maestros, sí, porque también, así como les meten cabeza a los fonavistas, le metieron cabeza a todo, también le metieron cabeza a los docentes, ¿no? Entonces había una deuda pública, una deuda social, en donde gracias a este pago por parte del gobierno del presidente Castillo, que nadie quería asumir, o sea, los docentes para que hayan llegado en el 2017 a romperlo todo, a decir no vamos a ir más a las aulas, déjense de vainas, es porque venían arrastrando una serie de reclamos con impotencia, los peloteaban, nadie quería aceptar la deuda pública. Algún día lo pagaremos, decían estos gobiernos apátridas, ¿no? Negligentes, antipueblo, ¿no? Pero bueno, llegó Castillo, sí, llegó el profesor Castillo y lo pagó. Pagó la deuda social beneficiando a más de 203.000 docentes y personal educativo en general, porque no tan solo estamos hablando de los docentes, ¿no? También hay mucha gente que trabaja para este sector y que también ve atropellados sus derechos siempre. Igualmente se estableció una bonificación pedagógica en donde se le reconocía a los docentes y se les pagaba al docente también cuando cumplían años continuos de servicio, concursos de ascenso público, se desarrolló una nueva escala magisterial con el objetivo de reconocer el mérito de los docentes, hubo una capacitación de docentes constante en diversos temas, incluyendo, por ejemplo, el uso tecnológico, ¿no? El uso pedagógico de las tablets, entre otros eh, materiales informativos o tecnológicos, ¿no? Entonces, estas medidas han sido parte, y algo que no quieren ellos reconocer, de los esfuerzos del gobierno del Pedro Castillo para revalorar la carrera docente y mejorar las condiciones del personal educativo. Es más, podríamos decir que él siendo gobierno en un añito y medio, es más, ni siquiera tuvo presupuesto para hacerlo porque recuerden que los presupuestos se aprueban el año anterior, ¿verdad? Y se les deja un nuevo presupuesto para el año que viene. Entonces, ese pequeño presupuesto de las cuales el presidente Castillo heredó, no fue que lo asignó, no, no, heredó, hizo malabares para priorizar y cumplir con los docentes de nuestro país, cumplir con los maestros, reconociéndoles el trabajo, reconociéndoles sus derechos. Y eso es algo que hay que recordar, porque por ahí veo a muchos malagradecidos que también hacen y son docentes, son maestros, pero diciendo cosas fuera de la realidad y no reconociendo que el presidente dentro del poco tiempo que estuvo, con los pocos recursos que pudo, pagó la deuda social de los docentes, les dio bonos, les hizo justicia por ustedes. Seguramente todavía falta muchas cosas por hacer, pero lo hizo en ese breve tiempo. Y seguramente si no lo hubiesen derrocado, si no lo hubieran vacado ilegalmente, expresamente y todo ello, a estas alturas estaríamos hablando de otro sistema educativo, ¿no? Ojalá, ojalá hubiésemos estado hablando en un contexto de una constituyente realmente de otro sistema educativo. Entonces, el presidente lo que hizo en su gobierno no lo hizo eh, tan solo para beneficiar a un grupito, no, no. Él cuando lo hace para todos. Y es por eso que en la huelga magisterial de 2017, el presidente, recordemos su papel histórico y de un gran sindicalista y luchador, que ahora pues nadie se acuerda, ¿no? Ahora todos piensan que Castillo salió debajo de una piedra y fue presidente. No, él fue un luchador social y lideró una huelga histórica por la educación. Una huelga que paralizó 75 días, 75 días, y movilizó a todos los maestros de largo y ancho de la patria. Todos los maestros como un solo puño liderados por Castillo. Los puso en jaque al gobierno neoliberal de PPK y no tuvieron de otra que subir el piso salarial. Habían docentes contratados hace poquito nada más, en el 2017, ganando 700 soles al mes.
docentes contratados ganando 700 soles al mes. Y bueno, el piso salarial aumentó a más de 2.000 soles. Y finalmente, hoy por hoy los docentes están ganando entre 2.500 y 3.500 soles al mes. Pero aún así, es muy poquito en comparación a lo que gana Dina Boluarte, por ejemplo, ¿no? 35.500 por nada, ¿no? Sin justificar sueldo. Al contrario, por destruir a nuestro país, ¿no? Ella gana, se aumenta ella misma el sueldo. Eso, por supuesto, debería tener alguna consecuencia penal. Esperemos que ya, ¿no? La fiscal también, la señora Delia Espinosa, esté actuando de oficio, ¿no? Porque negociación incompatible, aprovechamiento del cargo, ¿no? Abuso de poder, por supuesto que está ahí, ¿no? Servidito y a la vista y paciencia de todos nosotros. No podemos también dejar de lado de que mientras un docente está ganando 2.500 soles, un congresista se la lleva en pala, pues, ¿no? 15.600, ¿no? Pa, una cachetada a la pobreza. Entonces, no es posible que haya, como repito, un gobierno rico, un gobierno que haga ostentación del poder adquisitivo, pero que eso sea un privilegio mientras todos los peruanos la sudamos y trabajamos en muchos de los casos por un salario mínimo y muchos en otros de los casos por sueldos que no están de acorde al costo de vida hoy por hoy que tiene este país. Entonces, el presidente Castillo nos enseñó a todos nosotros que un maestro no tan solo enseña en las aulas, sino también nos enseña cuando lucha. Y que la dignidad de nuestro pueblo no está en venta, no en preventa, y con su ejemplo nos han demostrado que todos los derechos se seguirán conquistando a través de medidas de lucha. Y que mientras ellos la luchan, la sudan y enseñan con dignidad a nuestros hijos y enseñan con el ejemplo la dignidad a nuestros hijos, mientras ellos luchan así, los políticos, ¿no? Bien pagados se venden, ¿no? Por un tupper, ¿no? Se venden por un voto, se venden por poder, venden hasta su madre, si es posible, pudiesen vender, también la venderían, ¿no? Entonces, esta nueva ley general de educación que impulsó el presidente Castillo y lo terminaron votando a la basura, iba a reconocer los años de los servicios de los maestros contratados, iban a haber nombramientos de concursos transparentes, iba a darse una nueva escala salarial justa, pues de acorde a lo que realmente un maestro merece ganar hoy en el Perú, iba a terminar con la precariedad y el maltrato laboral que sufren muchos de los docentes rurales, ¿no? O sea, si de por sí es deplorable la situación de los docentes aquí en Lima, imagínense las condiciones de los docentes rurales, ¿no? Entonces, por supuesto que le dieron golpe, dijeron ni tu ley ni tú vas porque vas en contra de los poderes fácticos del país. Y es por eso que hoy la marioneta que hay en Palacio, esta traidora asesina, Dina Boluarte, y este Congreso espurio han paralizado toda la reforma. Toda esta reforma en esta buena intención de lograr justicia para los docentes la paralizaron. Y de hecho, pues hay mayor precariedad, hay mayor inestabilidad. Ahora se priorizan otras cosas, ¿no? Como por ejemplo subirle el salario, jugosos salarios a estos mequetrefes usurpadores, ¿no? Mientras pues los sueldos de los docentes continúan congelados y hay un pliego de reclamos por atender. Y créanme, que si no regresamos, si el pueblo no regresa al poder, pues esta deuda social y este pliego de reclamo nunca van a ver una salida, ni siquiera una respuesta, ni siquiera algo concreto. Entonces, para todos los docentes del país, el presidente Castillo, más allá de ser un colega, ha sido y sigue siendo el líder nato de este sector, que es el sector del magisterio, ¿no? Entonces, algunos pues dicen, ¿no? Algunos dicen por acá que Pedro Castillo ha traicionado a los docentes. Por ahí escuchaba yo, incluso siendo presidente en funciones, apoyándolos con todo, haciendo con todo esto y luchando a la par contra un sector golpista que estaba dispuesto a vacarlo, así sea por cualquier cosa. Él sacaba adelante todo esto, pero ¿qué decía el SUTE? ¿Qué decía el SUTE? ¿No? Este sindicato que ha hecho de la lucha magisterial un negocio. Y hay que decirlo claramente. Decían que Castillo era un traidor y que era una vergüenza para los docentes. Claro, para ellos, porque claro, no estaba en la lógica, ¿no? No estaba en la lógica de tarjetear, o mejor dicho, de negociar con la dirigencia de chupasangres, ¿no? De chupasangres,
que nunca han resuelto nada en la vida de los docentes. Tuvo que llegar Castillo, pararlos en el 2017, fundar su propio movimiento con el FENATE, que es la Federación Nacional de Trabajadores de la Educación. Tuvieron que llegar ellos, irrumpir en la escena social y política de nuestro país, porque el SUTEP nunca hizo nada por los docentes del Perú. Así de puntual. Entonces, si tú no cumples con tu rol político, no llenas el espacio y no das resultados, va a venir otro y lo va a hacer. Otro que lo pueda hacer, lo va a hacer. Entonces, cuando viene otro como perro el hortelano y hace, bueno, también resulta que no les gusta, pues, ¿no? No les gusta. Y peor aún, que ese señor que se volvió presidente democráticamente, les dolió más todavía, en el ego, ¿no? En el ego, en la soberbia, en esta avaricia de esta gente, de que como ya son dirigentes, pues se creen, ¿no? La voz del pueblo, ¿no? Están peores que los congresistas, déjenme decirles. Están peores con los congresistas, ¿no? Entonces, ellos han sido cómplices no tan solo de lo que le hicieron al presidente Castillo, no tan solo de lo que significó esta arremetida reaccionaria contra un proyecto popular, sino que luego nos demostraron que poco o nada les interesaba la vida de los jóvenes que fueron asesinados en este régimen, ¿no? Tanto es así que han tenido mesas de diálogo con esta espuria, con esta asesina, ahora se sientan con los congresistas y con, no sé de qué hablarán, porque ningún tipo de beneficio para los docentes hay, no ganan más, no tienen mejores condiciones laborales, no han homologado los derechos para todos, o sea, no sé de qué hablarán, trazarán otras cosas menos del bienestar de este sector, ¿no? Entonces, hay que decirlo claro porque muchos también de estos traidores, que repito, por un lado está SUTEP, ¿no? Yo no hablo de las bases del SUTEP, yo me imagino que deben haber buenos compañeros ahí, docentes honorables que luchan y que, bueno, se han desarrollado dentro de eso porque no hay de otro, o sea, tú te tienes que sindicalizar. Docente que no se sindicaliza, pues termina siendo atropellado y arrastrado por la rueda. Entonces, el SUTEP es el sindicato más importante, histórico y todo lo que ustedes quieran. Pero hoy también existe otro sindicato, que es el FENATE Perú, que es el sindicato que impulsó y fundó el presidente Castillo. Entonces, no tan solo está esta gente que está en contra y le hace el juego a la reacción, sino también están aquellos que llegaron con Pedro Castillo al Congreso, ojo, bajo la bandera de vamos a hacer el cambio social, vamos a ir por mejorar la educación. Hasta han hecho ahora su bancadita magisterial, pues hoy están simplemente arrodillados al gobierno de Boluarte, gobierno de facto de Boluarte y a las mafias que dominan dominan el Congreso de la República, ¿no? Entonces, de rodillas, de arrastrados, esos traidores vendidos, ¿no? Y la verdad, pues es que se vendieron, son unos traidores, se vendieron por comisiones, se vendieron por sus sueldos dorados, se vendieron por viajes, por dádivas, por contratos, por lobbies, se vendieron por el poder, y no por el poder para transformar, para ayudar a su sector, se vendieron por el poder de la ambición, únicamente. Siguen blindando leyes al pueblo, hace poco han tenido una vergonzosa nueva votación, en donde han hecho pues de la práctica política de esta gentuza traidora, la abstención, ¿no? La única forma de expresarse dentro del Congreso, ¿no? Mientras cobran sus sueldos jugosos y dorados. Entonces blindan leyes que saca el Congreso en contra del pueblo, se abstienen de votar o en las votaciones importantes, apoyando a la reacción para que la reacción logre una mayoría. Y hay un silencio asqueroso y cómplice ante los asesinatos y la represión, ¿no? Entonces, han traicionado no tan solo al presidente Castillo, sino a todo el movimiento magisterial que los ha secundado, que les ha dado el voto, que han hecho campañas por ustedes. Es una vergüenza lo que han hecho estos traidores, ¿no? Entonces, ellos que debieron haber nacido, haber llegado al Congreso para defender la escuela pública y apoyar al presidente Castillo, no, ahora se auparon al golpismo y ahora están de rodillas frente a Boluarte, ¿no? Ahora están alineados con Dina Boluarte y blindan reformas antipopulares y han traicionado en los hechos a los maestros y al pueblo. Y eso, por supuesto, se lo va a cobrar el pueblo, ¿no? Porque el traidor es un ser abominable, es un ser abominable. Y la traición, señores de la bancada magisterial, ¿no? Señores que han traicionado al pueblo, la traición se paga con la vida política. ¿Qué quiere decir? Que este fue su debut y despedida. Y no van a recordarlos, pero nadie, ni siquiera, ni sus propios familiares los van a recordar. Van a terminar en el estercolero de la historia, porque ahí terminan los traidores, ¿no? Pero sí, por supuesto, acá cierro paréntesis,
porque ya estamos hartos, cansados de las traiciones, porque esta tierra merece parir una nueva república, un nuevo país. Y hay que reconocer también algo muy importante, porque el movimiento social no está exento de traiciones. O sea, el movimiento social no va a estar exento de las traiciones. Ha pasado incluso en los tiempos de Jesús con Judas, ¿no? Y en el desarrollo de toda la historia de la humanidad. Pero como decía al inicio, las traiciones pueden hacer retroceder enormemente lo que uno avanza o lo que el movimiento social logra en derechos y en avance de desarrollo de la patria. Es por eso que a los traidores se los espectora ni bien se los identifica y se los saca de la vida política del país. Y a los traidores se los identifica porque no tienen historia conocida, ¿no? Oportunistas que aparecen de pronto en las cámaras, con el micro, pero nunca se la han jugado en serio por nuestro país. En cambio, el presidente Castillo, no tan solo por su origen, sino por también esa bravura que demostró y ese liderazgo que demostró para sacar adelante una huelga a nivel nacional, para sentarlos de trasero a los del SUTEP y al gobierno asqueroso de PPK, a ese gobierno neoliberal que era la seguidilla, pues, ¿no? De todos los gobiernos apátridas y mezquinos con nuestro pueblo, ¿no? Eso lo ha forjado en la lucha Pedro Castillo y esa lucha el pueblo lo reconoce. Y eso ha enderezado su espíritu revolucionario, su espíritu de líder, pues, ¿no? Y es por eso que a pesar de todas las cosas que le han hecho, no lo han logrado doblegar. Él continúa de pie y con la moral intacta. Entonces, dignidad para los maestros, por supuesto, de base, porque mientras esta gentuza, como repito, se vendió a Dina Boluarte, miles de maestros continúan en esta lucha por mejores salarios, en esta lucha por hacer de la educación una realidad y no letra muerta, por maestros que viajan horas para llegar a sus escuelas rurales, compran su propia tiza, su propio material, porque el Estado no les da absolutamente nada para los chicos, sostienen en muchas de las veces los propios comedores y las ollas comunes con los alumnos, porque son ellos los que ven a los niños cuando llegan sin los desayunos, cuando llegan sin almorzar y hasta de su propio peculio. Me ha tocado conocer muchos casos así, hasta de su propio peculio sacan para poderles dar a los más chicos, ¿no? Y bueno, ellos continúan formando ciudadanos críticos y no por un asarto de fascinerosos y traidores van a abandonar esta lucha que tienen de cara al cambio real para nuestro pueblo, ¿no? Así que nada, hemos hecho un pequeño recuento. Y aquí voy a compartir justamente también la foto de... Aquí está, vamos a compartir la foto. Porque por eso lo odian al presidente Castillo, ¿no? Ahí lo vemos al presidente que cuando era docente, ¿no? En una escuela de Chota, en una escuela de Cajamarca, con los niños, ¿no? Con los niños, un docente incluso del nivel primario, ¿no? Y eso es muy bonito porque cuando lo hemos visto en apariciones públicas, ya él siendo el presidente, esta relación tan natural que tenía con los niños, de jugar a la ronda, ¿no? De entrar y que todos los niños lo abracen, le aplaudan. Bueno, era un presidente, pues, de verdad, ¿no? En cambio, Boluarte agarra y la putea, ¿no? Le dicen la vela verde, ¿no? Va al colegio y el más chico agarra y le dice, señora, estamos hartos de usted, ¿no? De esta clase política, estamos cansados, ¿no? Le pusieron un guión a este jovencito, ¿no? A este alcalde escolar y lo que hizo fue decirle la vela verde a Boluarte, le importó tres pepinos que fuera presidenta de nada, ¿no? Entonces, por esta razón es que al presidente, y aquí de repente vamos a ir ya finalizando, le han hecho una campaña asquerosísima, racista, a más no poder, tildándolo de todo. Y es más, lo más peligroso es que hay docentes que se han creído el cuento de la derecha y de sus parlantes, que son los medios concentrados. Se han creído todas las vejaciones y estos ataques sin sentidos y profundamente racistas de estos que desprecian a nuestro pueblo y que han osado matarnos, masacrarnos y violar el voto de la gente. Entonces, vamos a ir desmenuzando porque hay que ir haciendo también, desmontando la narrativa de estas élites y esta derecha mediática en esta pretensión de deslegitimar no tan solo a los trabajadores de la educación pública, sino
de deslegitimar al verdadero adversario político que hoy por hoy tienen ellos al frente, que es Pedro Castillo. Entonces, una de estas patrañas que ellos inventan, y que es muy peligroso y que ninguna persona, ningún peruano o peruana consciente debería auparse, al contrario, deberíamos contestar. Por ejemplo, que los maestros son todos unos mediocres, ¿no? Castillo es un mediocre, por ende todos los maestros son unos mediocres, ¿no? Es un juicio clasista, terrible y peligroso, si es que queremos nosotros vivir en una democracia verdadera, real. Y es que lo hacen con solamente la intención de agredir para aquellos actores sociales de cambio y para demostrar lo poco y de lo mucho que desprecian la escuela pública. O sea, ir en contra de un docente, salvo obviamente responsabilidades individuales, por ejemplo, de estos traidores, ¿no? Que tienen nombre y apellido, pero que no los voy a hacer, no, ni siquiera los voy a mencionar porque no quiero que se crean importantes, ¿ya? Pero una cosa es con nombre y apellido, tú eres un traidor. Así seas docente, abogado, tú eres un traidor. Pero este cliché de colocarle a los docentes que son unos mediocres y que por Pedro Castillo quedó demostrado que los docentes son unos mediocres, es realmente despreciar la dignidad de nuestro pueblo. Y es algo que nosotros no podemos permitir. Y al contrario, tenemos que manifestarnos siempre, tajantemente, cuando hay estos comentarios clasistas que pretenden justificar verdaderas razones. ¿Qué pretenden justificar con esto? La privatización de la educación. Porque al momento de decir que los docentes son todos unos mediocres, ¿no? Entonces privaticemos todo, pues, ¿no? Es porque el Estado no cumple bien su labor en poner docentes que enseñen bien a los chicos, ¿no? Porque ellos justifican esta agresión porque lo que en realidad quieren es la privatización de la educación. Para ellos enriquecerse, poner más escuelas, y escuelas, se podría decir que ni siquiera les va a interesar poner una escuela en Puña, no, es para seguir lucrando con la educación en las ciudades, se podría decir, grandes, ¿no? El recorte del presupuesto, ¿no? Con eso ellos también justifican los bajos salarios, la discriminación dentro del mismo aparato o del mismo magisterio, ¿no? Y justifican, por supuesto, ¿para qué le van a pagar más? Recórtenle el presupuesto, ¿no? Eso me hacía acordar, por ejemplo, a Adriana Tudel en un debate que tuve con ella, en donde ella se oponía a que nosotros en nuestro planteamiento pretendiésemos incrementar al 10% el presupuesto en relación al PBI para la educación. Se oponía, ¿no? Que eso es gasto público, ¿no? Para que ustedes sepan, ¿eh? Entonces, esa gente que no se opone al bienestar de nuestro pueblo, al desarrollo y a la educación de los chicos, es la misma gente que llama mediocre a Castillo, incapaz a Castillo, los docentes no son para gobernar, los docentes son todos unos mediocres. Ojo, siempre hay que leer detrás de estas ofensivas, porque no lo hacen simplemente de manera peyorativa, sino hay intención en esto. Las evaluaciones, por ejemplo, punitivas, ¿no? Sin enfoque real de mejora, ¿no? Son mediocres, dicen, porque no hay evaluaciones, pues, ¿no? Porque ellos no quieren que los evalúen. Y eso, hago un pequeño paréntesis, porque eso fue algo muy fuerte. Y no hubo una respuesta política contundente, quizás, del mismo gobierno del presidente Castillo, o no hubo una buena estrategia comunicacional, y lo que hicieron la derecha y su prensa, y también ahí muchos cayeron en el sentido se podría decir, de la academia, entre comillas, es que a los docentes se escudaban a decir, los docentes no quieren que los evalúen. Y cuando todos los docentes, no es que no querían que los evalúen, sino es que no puede haber un sentido de punitivo en esto. O sea, no se busca que el docente mejore, que el docente crezca, se capacite, como lo hace, por ejemplo, cualquier empresa, hasta privada. Y hablando del sector público, con mucha más razón. Entonces, lo que querían hacer estos fascinerosos, y siempre lo han tratado de hacer, es apostar por la política del descarte, apostar por el empeoramiento del sistema educativo y apostar y agudizar la crisis en este sistema para que luego ellos digan, privatización, ¿no? Y sigan justificando los sueldos de miseria y sigan justificando la falta de derechos laborales, para que sigan justificando el poco presupuesto que le otorgan a este
sector, ¿no? Y bueno, simplemente para deslegitimar la protesta. Como son unos mediocres y si no saben en dónde están parados, por supuesto que van a protestar. ¿Para qué? ¿Para qué van a protestar? Deslegitimar la protesta. Entonces, recordemos de que es una mirada, repito, más allá de simplemente clasismo puro y duro como ellos suelen ser, hay realmente cosas de fondo que ellos protegen para que el sistema se perpetúe y para que el sistema continúe. Un sistema injusto, ¿no? Un sistema injusto y desligado completamente de la realidad, ¿no? Entonces, hay brechas que ellos no quieren reconocer, hay un problema de fondo que es estructural, no es del maestro, o sea, el problema no es el docente, sino el modelo que abandona la educación pública, eso es lo que ellos pretenden ocultar. Y bueno, mientras tanto, pues privilegios para los colegios particulares, privilegios para las universidades particulares, ¿no? Impuestos, ¿no? Que van a exoneración de impuestos para los ricos, porque claro, ¿quiénes mandan a estos colegios particulares, ¿no? Los manda la gente que tiene privilegios, pues, honestamente, que puede pagar mensualidades costosas, caras, incluso mensualidades medianas, pero ahí nomás ya empieza la segregación de nuestra niñez, la segregación y la discriminación en la educación para nuestros hijos. La educación tiene que ser pública y universal. Y que los que quieren pagar porque pueden o porque quieren o porque se les da la gana, está bien, que se vayan a los estudios privados, pero que los que hacen y comercian con la educación de esta gente, que tribute, por supuesto, al fisco también, porque ellos lo están viendo como negocio. Ellos no son altruistas, no están diciendo vamos a hacerlo por el Perú, no, no, no. Quieren verlo como un negocio, tributen como un negocio. Pero de ahí, la media abajo, la educación tiene que ser universal y gratuita, ¿no? Entonces, ahí vamos viendo que al maestro pues no lo hace mediocre su pobreza, porque es una pobreza inducida, sostenida por este sistema, sino muy por el contrario, lo hace grande su dignidad. Y si los mediocres gobernaran aulas, pues no existiría conciencia popular ni lucha organizada, queridos. No hubiésemos llegado a tener un presidente docente. Si los maestros fueran tan mediocres, ¿no? No existiría una juventud rebelde y dispuesta a pelearles no el poder, sino la esperanza de nuestro pueblo del todo por el todo, con todo, hasta si es posible dar la vida en eso. ¿Mm? Entonces no son tan mediocres y tampoco es verdad de que eh, tampoco es verdad de que las aulas no construyan ni sean un cambio. Ustedes saben a lo que yo me refiero y ustedes saben el peligro para su comodidad y para el sistema y para el status quo que es la existencia de los docentes que aman a su patria y que quieren un cambio. Y bueno, vamos a ver también, porque también han habido otros comentarios, ¿no? Hablando de los docentes, que Castillo no sabe hablar, que los maestros son terroristas todos, ¿no? Que Penate ya es Movadez, terrorismo, una lógica estúpida, o sea, ya no es lógica, pues, y la ilógica de estos sectores por tratar, como lo siguen haciendo ahorita, de estigmatizar la protesta, de estigmatizar a cualquiera que piense diferente, bueno, terrucos, ¿no? También en su momento, y hasta la fecha lo siguen haciendo, estigmatizando a los docentes que luchan por construir un Perú más justo. Es una vergüenza. Que, por ejemplo, que un maestro no es gestor y por eso no deberían gobernar, ¿no? Y por último, ya calificativos peyorativos asquerosos y que a mí no me da ninguna gracia deshumanizar a un ser humano por simplemente no pensar como yo. Yo jamás deshumanizaría a ningún contrincante político simplemente por no pensar como yo. Por ejemplo, cuando dicen Castillo es un burro, es un asno, ¿no? Y otros que dicen, no, pero que ese asno, ese burro, ha logrado formarse académicamente y hasta tiene una maestría. Yo me pregunto acá, todos esos que dicen que asno, burro, ¿quiénes? Que levanten la mano quién por lo menos tiene una maestría como mínimo, ¿no? Ninguno, ninguno, ¿no? Ah, no, que la maestría de la UCB por eso no vale. Clasista, clasista, ¿no? Tremendo. Entonces, el racismo y el clasismo obviamente siempre va a venir disfrazado y nosotros tenemos que aprender a verlo, ¿no? Lo critican por su habla rural, su acento de cholo, su forma de expresarse, porque no encaja con los estándares limeños y eso es peligrosísimo también para la democracia, porque
Lo único que se hace al aceptar esto, dentro incluso de la discusión política, o sea, que haya gente que es representante o congresista, que diciendo que Castillo no sabe hablar, que qué es eso, que por qué habla así. O sea, estamos legitimando, instaurando el odio y la discriminación entre peruanos. Porque sí, pues, la gente de diferentes partes del Perú no hablan el español como lo habla un limeño. Tienen diferentes entonaciones, tienen diferentes formas de hablarlo, es español, y no es se podría decir, una norma, ni siquiera la Real Academia se ha atrevido a tanto, como lo hacen estos fascistas desvergonzados y que son odiadores del pueblo peruano y de su origen y de su pluralismo. ¿No? Ni siquiera la Real Academia, no, al contrario, si hay un nuevo dialecto, si hay una nueva forma de expresarse, así sea coloquial, así sea regional, lo incluyen, o sea, no hay forma perfecta de expresarse en castellano. Y eso tan solo lo difunde y lo dice de manera peligrosísima, repito nuevamente, de manera racista a la derecha y sus parlantes, porque eso es lo que ellos quieren, dividir a nuestro pueblo y discriminar a nuestro pueblo. Entonces, el habla rural y el acento cholo de ninguna forma significa hablar mal. De ninguna forma significa hablar mal. Entonces, eso también tenemos que mencionarlo nosotros porque si de hablar bien se trata, los doctores, los que son licenciados en Harvard, los que se van a Miami, a Nueva York a estudiar, ¿no? Bueno, resulta que esos son tremendos rateros y que por más bonito que hablen, eso no los libera de el historial corrupto, mafioso y deshonesto que los caracteriza, ¿no? Entonces, hablar con un acento regional de Cajamarca, de Piura, de Ancash, de donde sea, no es ni ignorancia ni corrupción, señores. ¿Ok? Entonces, esto les incomoda, por supuesto, porque robar elegante, ¿no? Yo pienso que es peor hablar para robar elegantemente a que un maestro de una escuela rural se exprese honesta, naturalmente, originalmente. Así que hay que mencionarlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si vamos a decir que los grandes oradores, que ahí lo tienen Alan García, un gran doctor en oratoria, sí, el que cobraba jugosos contratos en la Universidad Aprista de la San Martín de Porres, porque claro, ya de eso viven, ya lo he dicho muchas veces, ¿no? Imagínense, un político cobrándole a los jóvenes, cobrándole a sus familias para enseñarles de política. Qué aberrante, eso los dibuja a ustedes como son, ¿no? Estos políticos, ¿no? Adriana Tudela, ¿no? Catedráticos, ¿no? Es que esos son ustedes, los maestros de las escuelas rurales, los maestros del pueblo, enseñan gratis, señores, enseñan gratis. Y si se han dedicado a la carrera del magisterio y de la docencia en la universidad en los colegios públicos, lo hacen sabiendo de que es una carrera mal pagada, de que es un sector que discrimina, de que es un sector que no tiene en muchos casos ni derecho ni estabilidad. Lo hacen porque los llama la vocación al servicio, pero ustedes son unos vendidos. Ustedes son unos vendidos que no hacen nada si no tienen plata de por medio porque eso los mueve a ustedes. Alan García, doctor en oratoria, ¿qué dejó? Aparte de robarle la plata a los jóvenes con sus supuestas conferencias Bamba, con esta mezquindad, esta clase política asquerosa, que todo lo ve en dólares y todo lo cobra. Bueno, los dejó corrupción, represión y muertos. Y eso es lo que hacen esta gente de saco y corbata, bien hablados todos, ¿eh? Bien hablados todos. Pero eso es lo que les dejan al pueblo. Y bueno, por ahí también hay una estigmatización. Ahora resulta que los maestros son terroristas, pues, ¿no? Son terroristas. Y esta etiqueta lo han usado siempre, desde los 80 para criminalizar cualquier protesta. Mejores salarios, más presupuesto a la educación, vamos a cambiar el país, terrorista. Lo mismo, los docentes no están exentos de esa etiqueta perversa y de esa estigmatización que debería ser criminalizado. O sea, nadie puede decirte terrorista, ese docente es terrorista porque, claro, estuvo ahí en la FENATE y ahí había otra persona que era del Movadef, o sea, inventándose estupideces para destrozar las honras a nivel nacional. O sea, en un país democrático esto no debería existir.
esto no podría existir. Entonces, esos mismos terrucos que ustedes llaman con desprecio han sido la gran resistencia de nuestro pueblo en tiempos en donde se desató un conflicto interno armado y en donde desgraciadamente ocurrieron actos de terrorismo, y no tan solo me refiero a Sendero Luminoso, sino también el terrorismo de Estado, y que fueron el gran muro de contención junto a los ronderos, junto a los pobladores organizados, para que Sendero Luminoso ni tampoco la bota del Estado arrasara sus pueblos. Fueron muros de contención. Entonces, qué raro, ¿no? A los que lucharon contra el terrorismo, ahora resulta que ellos son los terroristas, ¿no? Claro, se lo creemos bastante. Y si viene de ustedes, más le vamos a creer, por supuesto. Y por supuesto que no hay nada más terrorista. No hay nada más terrorista para esta élite, ¿eh? Porque les causa terror, se mueren ellos, que un maestro que enseñe a leer, a pensar y a rebelarse. No hay nada más terrorista que eso para esta gente, ¿no? Y bueno, que sigan sintiendo terror porque finalmente no nos interesa el terror que ustedes sienten, porque ustedes lo hacen simplemente de chauceros, pero nunca han estado, o sea, nunca han estado ni han sentido el verdadero terrorismo, que es el terror y la violencia estatal que imparte día a día, con el hambre, con la opresión, con el esclavismo moderno. Este sistema a todo nuestro pueblo para seguir manteniendo sus privilegios. Y bueno, por último dice, un maestro no es un gestor, ¿no? Por eso no deberían gobernar. Díganme ustedes si no es ser un gestor, resolver la comida de los chicos, manejar multigrados, manejar muchas veces los comedores, las aulas que no tienen internet, los colegios que no tienen agua, llegar como sea, hasta muchas veces exponiendo su propia integridad a la escuela, porque simplemente no hay recursos de infraestructura, no hay recursos para la conectividad vial, no hay recursos para nada. Tiene que coordinar con los padres, con la comunidad, con el alcalde, con la UGEL para sacar adelante el derecho de nuestros hijos a la educación. Que a ellos no les pagan por eso, o sea, ellos deberían cobrar tan solo por lo que enseñan, sus tiempos, sus horarios. No, pero ellos tienen que gestionar, escúchenlo bien, todo eso para sacar adelante la educación de los chicos. Entonces, les duele en el alma porque Castillo les ganó, porque la gente prefirió a un maestro campesino antes que banqueros, que gerentes corruptos, que tecnócratas vendepatrias, sí, los prefirió a Castillo, no los prefirió a ustedes, y eso les duele, les duele. Así que a la próxima que digan que un maestro no es un buen gestor, recordemos que un maestro rural, ojo, un maestro rural, para que les arda más, sabe más de gestión que cualquier tecnócrata con MBA, porque gestiona y sabe gestionar los sueños de nuestros hijos con cero presupuesto. Mientras esta gentuza, con mucho presupuesto, incluso muchas veces siendo funcionarios públicos con poder y presupuesto, no le dan pero nada al pueblo. Y todo se lo roban. Tremendos rateros que son. Y bueno, finalmente, ahí estamos. Hemos visto más o menos algunas, ¿no? De estos clasismos, racismos, que burro, que cholo, que campesino, que serrano. No debería ni opinar, ni mucho menos gobernar, porque es de abajo. Eso es lo que esconde estos calificativos peyorativos y deshumanizantes. Que ellos creen que tan solo ellos, su élite, puede gobernar este país. Pero les arde en el fondo que hayamos irrumpido en el escenario político nacional. Y que les siga ardiendo también. Y que les siga ardiendo. Pero el presidente nos enseñó a que organizados podemos lograr